Si sabes hacer renders y estás quebrado, este video es para ti. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Ederland. Yo soy Eder y en este video te voy a enseñar cómo he hecho yo para cobrar desde 10.000, 4.000 o 3.000 dólares por un render. Y además, luego te voy a enseñar cómo montar tu propio negocio de esto, así que quédate viendo este video hasta el final. Bueno, en uno de los videos pasados les contaba por qué ya no hacía renders y les explicaba mi experiencia personal con el tema de los renders y cómo cuando descubrí el marketing digital, hacer renders ya no se me hizo tan rentable. Todos saben lo que pasó en el 2020, llegó este virus, todo el mundo se encerró y a todo el mundo le tocó aprender a hacer algo que no hacía antes. Yo, por ejemplo, venía haciendo proyectos arquitectónicos y hacía renders y todas las obras en las que estaba trabajando se paralizaron. Eso lo cuento más a fondo en el video que subí, ahí les voy a dejar la etiqueta por si lo quieren ver. Ahora bien, entrando en materia en este video, cómo vivir de hacer renders, para que no nos pase lo que a todo el mundo muestra, este meme famoso de dos chicos ahí tirados en el piso diciendo que hacen render. Bueno, yo les voy a explicar exactamente qué es lo que deberían hacer, pero hay que hacer una aclaración. No todo el mundo sabe qué es un render, así que les voy a explicar. Un render es una representación gráfica, generalmente en 3D o 2D, para mostrar cómo es un proyecto antes de que este proyecto se lleve a cabo. Generalmente son unas imágenes generadas por ordenador con programas como 3D Studio Max, como Blender, como Maya, como Rhinoceros y luego renderizadas con motores de renders. Últimamente se ha hecho muy popular Unreal Engine, también Twinmotion, también D5, pero bueno, hay más allá de eso, hay un mundo más allá. Está RenderMan, está ILM, está Visual Light Magic. Bueno, hay muchos estudios que se dedican a hacer esto. Seguramente han visto películas como las de Avengers. Bueno, hay estudios que se especializan en hacer VFX y esto es un render especial, un render mucho más dedicado. Es más, no usan los programas que usa todo el mundo, usan Nuke y usan After Effects para hacer simulación y partículas, usan otro tipo de software, pero bueno, a grandes rasgos eso es un render. El tema con los renders es que para hacer esto necesitas mucho conocimiento y también equipos caros. Es más, tengo un video donde hablo de cómo comprar un equipo para hacer render, muestro categorías, les digo cuál compré yo en ese momento y bueno, si quieren ver ese video de cuál comprar, vayan a ver, aquí se los voy a dejar en la etiqueta que está saliendo en la parte de arriba y creo que sería muy educativo. Ahora, digamos que ya tienes el conocimiento y ya tienen los equipos, te voy a decir cómo se ganaba dinero antes haciendo renders. Generalmente uno trabajaba o para una constructora o para pequeñas empresas que hacían proyectos inmobiliarios y les ofrecía el servicio de hacer los renders. El problema era que estas constructoras no querían pagar casi nada y la mayoría de ellas comenzaron a contratar su equipo interno y dentro de la misma constructora comenzaban a hacer los renders. También usaban mucho el tema de render para las ferias inmobiliarias o para las ferias de construcción o los expo donde hacían el stand y muchas empresas que hacen stand se dedicaban a hacer el stand en un render y así lo vendían. Entonces sobresalir en este mundo de forma individual sin trabajar en una empresa era un poquito complejo. Aún así, se podría vivir de eso. Y yo me inventé una lista de tarifas muy viejas, se las voy a dejar por aquí en pantalla. Esto era lo que yo cobraba en esa época. Dividí las tarifas en modelado 3D y luego en renderizado. Y le puse una categoría a cada tipo. Si era un modelado muy básico, o si era un render básico, o si era un render pro, un render normalito. Entonces, así era que yo cobraba. Yo cobraba las dos cosas, el modelado 3D y el render también. La cosa se complicaba cuando me pedían animaciones, porque una animación tiene mínimo 24 cuadros por segundo, o sea 24 renders, y cobrar 24 renders a este precio cuando una animación la hacían en promedio de 30 segundos, 40 segundos, generalmente se le hacía caro a las personas y casi nunca me contrataban para esto. Luego llegó Lumion y llegó Twinmotion y bueno, funcionaron algunas cositas, ya era mucho más económico hacer las animaciones, la calidad no era la mejor del mundo, pero aún así seguía haciendo proyectos. Hice proyectos para fincas, hice proyectos para casas de campo, pero aún así esto no era muy rentable porque en el proyecto me demoraba 2-3 meses, cobraba bien, pero si lo diluía ese sueldo en los meses que estuve trabajando, realmente recibía mensualmente una miseria. Entonces lo que hice fue cambiar mi mindset, pensar que de esto no se podía vivir y buscar una alternativa para, aún con el conocimiento de render, poderle sacar mayor provecho económico. Fue ahí cuando se me ocurrió usar los renders para vender proyectos y te voy a explicar cómo funciona este modelo de negocio. Lo primero que debes hacer es encontrar un nicho rentable.
¿Qué es un nicho? Un nicho es un grupo de personas o un segmento de mercado que se dedican específicamente a algo. Por ejemplo, yo me di cuenta que había muchas personas o empresas que fabricaban cocinas, otras empresas que fabricaban remodelación de espacios, otras empresas que hacían proyectos inmobiliarios desde cero, pero más pequeños. También personas que se dedicaban al real estate. Entonces, habían muchos nichos en los que el render los podría ayudar a vender esos proyectos. Una vez identifiques tu nicho, tienes que especializarte y crear un portafolio de eso. Yo peleo con muchas personas porque les digo, hey, ¿quieres trabajar conmigo? Muéstrame tu trabajo. Y generalmente nunca me mandan un portafolio. Créense un portafolio. Si a ustedes les gusta hacer render, en Behance ustedes pueden crear un portafolio completamente gratis, subir sus renders. Si no tienen nada que hacer en su casa, hagan un render de una cocina, hagan un render de un baño, hagan un render de una... cualquier cosa pueden hacer un render y van llenando su portafolio. Eso sí, céntrense en un nicho, vuelvo y se lo repito. Esto tiene que ser muy importante si quieren conseguir clientes y pasar al siguiente paso. El siguiente paso es que no te quedes en el render. Tienes que comenzar a incluir animaciones y ojalá animaciones más constructivas, animaciones de despiece y también, si puedes, planos. ¿Se han visto estos esquemas 3D o esquemas 2D donde se muestra cómo es la construcción o cómo es el proyecto, se ve como en vista explosiva? Eso llama mucho la atención en los nichos específicos para vender proyectos. Luego de esto vas a conseguir las personas que hacen esto. Por ejemplo, voy a conseguir personas que hacen cocina o remodelan cocinas. Generalmente los que remodelan cocina hacen proyectos con fotos, literal, y llegan y hacen un croquis o un planito y le muestran y no ofrecen el servicio de render porque obviamente a ellos les sale un poquito más caro si mandan a hacer el render, y generalmente este tipo de empresas por el tamaño no tienen a alguien interno que haga las cocinas, y si lo tienen realmente son unos renders muy paupérrimos en Sketch o solamente el dibujo ahí y el pantallazo. Entonces vas a contactar a estas empresas y les vas a comenzar a proponer ir por porcentaje. Importante esa parte. ¿Cómo lo hice yo? Yo tenía un amigo que trabaja con la parte de cocinas y él vende cocinas específicamente, pero él no entrega un render nunca. Realmente él hacía las cocinas con PowerPoint. Mi amigo, si me estás viendo, perdóname por poner tu caso de ejemplo. Pero aún así con PowerPoint el tipo vendía las cocinas. Yo me di cuenta de esto y un día le dije, si necesitas hacer un render para que se venda mejor tu proyecto y que no tengas que pasar mucho tiempo, yo te ayudo. Entonces le comencé a hacer un render y esos primeros renders se los cobré muy económicos, ni siquiera pasaban de $50 cada render. Luego le propuse trabajar por porcentajes. Le dije, si el proyecto sale, me das un porcentaje y ese es mi pago por el render. Y si no sale, ninguno de los dos pierde. Esto fue bastante atrevido al principio, pero después del segundo proyecto ya las cosas comenzaron a mejorar. Él comenzó a vender sus cocinas mucho mejor y pues yo comencé a darle un poquito más de trabajo a los renders porque ya estaba ganando por comisión. El siguiente paso para crear tu negocio de render es que ya tienes que comenzar a buscar tus propios clientes. Sí, como lo oyes, tus propios clientes. Tus renders solamente son un pretexto para vender proyectos. Dos pasitos atrás te dije que crearas un portafolio, ¿cierto? Bueno, con ese portafolio de lindas cocinas que renderizaste, tú puedes buscar tus clientes y decirles, miren, yo he hecho estas cocinas. Entonces ya tú te vas a saltar a tu amigo y vas a conseguir los clientes y luego tú vas a hacer el render y le vas a mandar a tu amigo a cotizar la parte de las cocinas. No sé si es claro este modelo de negocio, pero lo que estoy buscando es que ustedes comiencen a saltarse el muro, comiencen a buscar los clientes que necesitan el proyecto, porque no es lo mismo cobrar en porcentaje por un render que cobrar todo el proyecto y luego subcontratar a alguien que te haga el diseño. Esto lo pueden llevar mucho más allá. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a hacer oficinas abiertas o remodelaciones de oficinas. Pues bueno, ustedes consiguen el cliente que necesite remodelar su oficina, ustedes les hacen el render, ustedes hacen los planos y ustedes buscan quien les fabrique esas oficinas. Ahí está la ganancia. El render solamente debe ser un pretexto para poder conseguir más proyectos. El último paso es que ya consolides tu empresa y seas libre, que comiences a vender proyectos. Si escogiste el nicho de las cocinas, si escogiste el nicho de los closets o el nicho de las remodelaciones, especialízate en eso y ya comienza a subcontratar incluso la creación de los renders. El día de hoy ya yo no hago renders. ¿Por qué? Porque tengo otras personas que hacen los renders mejores que yo y los hacen más económicos. Y yo lo que hago es que consigo los proyectos como estos que están viendo aquí en pantalla, proyectos de remodelación, proyectos de cocinas, proyectos de pérgolas, proyectos de exteriores, y en los que yo gano muchísimo más con el render que me hace otra persona, porque vendo el proyecto como tal.
La conclusión de este video es que no tengas miedo a lanzarte a buscar proyectos. Si realmente te apasiona hacer renders y eres bueno en eso, porque tienes que ser bueno, te va a quedar muy fácil dar el salto de hacer renders a vender los proyectos de los renders. Yo hice esto en el año más o menos 2019 y cobré por primera vez un render de $10.000. Si no me creen, aquí les dejo un video donde explico todo el proceso. Ese video recibió mucho hate porque la gente malentendió, pero en sí yo no cobré por el render $10.000. Cobré $10.000 por el diseño del proyecto y el render solamente fue un pretexto. A mí me buscaron porque yo sé los renders y yo terminé vendiendo el proyecto como tal. Y así como ese, muchos proyectos más de $2.000, de $3.000, de $4.000 y sé que ustedes lo pueden lograr. Ojalá este video les sirva a alguien y pueda aplicarlo. Y bueno, saben que aquí van a tener a su amigo Ederlan para ayudarlos en lo que necesiten. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, comentarme, dejarle un like. Yo sé que eso no les cuesta nada a ustedes, pero a mí me ayuda demasiado. Y nos vemos en otro video de Ederlan. Chao.